El nombre de los grupos que están a su alrededor y después la definición. Esta es la más sencilla, la cetona más sencilla, que es la cetona, la que usamos diariamente. Que se puede llamar también dimetil cetona, porque hay dos metil alrededor, ¿verdad? Y después la terminación cetona. Esa es la fórmula acetona. Este es etilmetilcetona. Ok, miren que esta es la cetona. Ok, entonces, metil y etil. Ok, luego se coloca la palabra, la terminación cetona, igual que fue aquí. Y hay todo, yo lo voy a decir. Metil. Ok. UPAC se reemplaza la terminación del alcano por ona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llamaríamos la de arriba? Propanona. O sea, por UPAC escogemos la cadena más larga, ¿ok? Y tenemos que decir la posición de donde está la cetona, ¿ok? Entonces, dos propanonas. Pero hace falta colocar aquí dos propanonas. Porque es igual de donde yo empiece, va a quedar siempre ahí. Propanona. Porque ya no hay otro lado que colocarlo, ¿verdad? Propanona. Ahí acá. Aquí sí, aquí puede ser. Ok, ¿cómo se llamaría de abajo? Ok, ¿por qué no empiezo del otro lado? Vamos a ver. Porque la cetona 1, 2, 3, 4. Sería 4 pentanones. Tengo que darle la numeración más baja. ¿Ok? Entonces sería. ¿Cómo llamaríamos este? Ciclohexanón. Ciclohexanona. No, yo sé. Porque ese carbono que está unido tiene la cetona. No, igualito, o sea, oye la terminación de la cetona. Está la posición. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Mira, ya va. Falta de almohada. Igualito. ¿Cómo llamaríamos este? Vamos, allá atrás. Actívense. ¿Cuál? Aquí dice que 2 metil, 3 pentanones. Aquella, la que está allá. ¿Estás de acuerdo? Sí. 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 Ok, estamos buscando, miren algo aquí importante. Miren algo aquí importante. Tengo que darle mi problema a algo funcional. Si yo empiezo por aquí, 1, 2, 3. y aquí 1, 2, 3. Pero el grupo. Donde yo empiece, está bien. Pero hay que sustituir. Entonces vamos a darle, como le decimos desde el principio, ahora vamos a darle una numeración más a los sustituyentes también. Entonces vamos a empezar por aquí, porque al mismo tiempo que se lo estamos dando a él, se lo estamos dando al planeta. Y si estuviese la cetona en la esquina, Acá. se tomó la cetona. Entonces aquí, porque si no, teníamos 1, 2, 3, 4. Aquí hay 1, 2. ¿Hasta dónde va a llegar? Siempre primero al que tiene mayor prioridad, y después los demás. Pero si al mismo tiempo le podemos dar a los dos, le da los dos, como el dicho siempre. Ajá, si es vulgar, sí, escuché algo de vulgar. ¿Cómo se llamaría? Etil isopropil cetona. ¿Están de acuerdo? Ah, este es el etil y este es el iso. Y mis estudios empezaron a cantar. Entonces me dice, ay, mira el
dice que esa senadora era la que se parece. Entonces yo le digo si se puso a cantar. Aprendiendo, bien, yo le dije que después miren, igualito aquí pueden salir los radicales que hemos aprendido desde un principio, ¿ok? El pedir, todos los radicales están. Yo siento aquí pega el aire, por eso me siento aquí. No me ahora, cuando hay grupos funcionales, más importante, la cetona se nombra con el prefijo oxo o ceto y los aldehídos con el prefijo formil. Este es el caso que tengamos grupos funcionales más, que tengan mayor variedad que ellos. Sí, hay una lista. Ok, entonces acuérdense que cuál sería más importante que ellos, los ácidos. Los ácidos carboxílicos. Entonces, un compuesto puede haber un ácido carboxílico, un aldehído con una cetona, tanto. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Entonces, si estamos en presencia con acetona, se utiliza los prefijos oxo o ceto, y si un aldehído, prefijo formil. En este caso, ¿qué vemos aquí? Aquí tenemos el ácido. ¿Lo vieron? ¿Esto qué sería? ¿Cómo lo voy a nombrar? Ajá, vamos a ver, ¿quién? Hay dos grupos funcionales. Vamos a dejarlo ahí. Dejen a José. Ay, Dios mío, déjenlo tranquilo. José le ha hecho muchas cosas a la vida. Malo, ¿eh? Dale, José. Profe, no sé. Entonces la palabra ácido, ¿ok? Porque hay un ácido. Entonces vamos a empezar a enumerar. Ajá. Ajá. Y el oxo. Pero tengo que decir en qué posición está. ¿Qué posición? ¿Ah? 3. El número 1, ¿quién lo tiene? El ácido. El ácido. Ok, entonces 1, 2 y 3. ¿Cuántos otros no lo tiene? 4. Ácido 3 oxo, la posición 3 está una acetona. ¿Y cuántos átomos? Ajá, silencio. Dejamos la pantalla de acá. Ok, ácido en la posición número 3 está una acetona. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene toda la estructura? 4. Butano. Oico. Espérate, eso es oico. Y aquí Ese es el ácido. hay un ácido, vamos a identificar. Un ácido y un aldehído. Ahí lo ven. El número 1 lo tiene el ácido. El número 1 lo tiene el ácido. ¿Cómo se llama? Ácido 3 por 10. Porque dice que va a Benceno. ácido 3 por 1000. Benceno carboxílico o también como otra forma de nombrarlo, no hay problema. Tío, Ok, empezamos entonces con la reacción. Ok, vamos a entrar con las reacciones de los grupos carbónicos, ¿ok? Silencio. La reactividad de estos compuestos se debe a lo que hemos hablado de un principio, a que presentan la idea de CP2, ¿ok? Y presenta la presencia del enlace pi. Por lo tanto, si hay un enlace pi, la típica reacción de los grupos carboxílicos, es decir, de los aldehídos y de la acetona, sería una reacción de
adición. Entonces se va a adicionar al átomo de carbono donde está el grupo carbonilo. Uno en el carbono y otro en el oxígeno. Esto lo vamos a ver. La polaridad del grupo carbonilo, los electrones del enlace están atraídos por el oxígeno. Aquí están los oxígenos, por lo que el átomo de carbono está deficiente de electrones y es susceptible al ataque del nucleófilo. Acuérdense que aquí está el enlace, ¿verdad? Carbono, oxígeno. El oxígeno es más electronegativo, ¿verdad? Que el carbono. Él atrae los electrones, quedando el carbono deficiente de electrones. Entonces el nucleófilo va a atacar mucho más rápido porque está cargado positivamente. Aquí lo ven, cargado positivo, negativo. Entonces, ¿qué hace? El enlace pi, que está aquí, el oxígeno lo atrae y queda este carbono déficit. El oxígeno tiene dos pares de electrones sin compartir. Entonces se da una adición nucleofílica. Esta es la típica reacción de adición nucleofílica que lo mismo ya en el tema anterior. ¿Qué va a pasar? Siempre aquí. Aquí está el grupo carbonilo, ¿lo ven? Puede ser los aldehídos, las cetonas. ¿Qué? Una reacción de adición. Se adiciona al carbono, ¿ok? Porque los enlaces pi, los electrones son atraídos por el oxígeno, entonces el nucleófilo ataca al carbono porque queda deficiente de electrones. ¿Okay? Pero que es una reacción de adición, se va a adicionar los dos. Entonces el nucleófilo ataca aquí y después el otro electrófilo entra al oxígeno. Ahora lo vamos a ver. Entonces, los dos actúan igual en las reacciones, ¿verdad? Una adición nucleofílica. Ahora, si yo tengo un aldehído y una cetona y yo le digo cuál de los dos es más reactivo o cuál de los dos es más estable, tenemos que estudiar el caso. Vamos a identificar. El primero es una cetona, lo que conocemos que es una cetona, ¿verdad? El grupo carbonilo alrededor. Después viene un aldehído que tiene un sustituyente. Después viene el aldehído más sencillo. ¿Cuál es el aldehído más sencillo? Formaldehído, porque no tiene cadena. Solamente tiene un solo átomo de carbono, ¿verdad? Entonces, ese es el formaldehído. Ahora, ¿qué quiere decir ahí? Que ahí dice la flechita, ¿no? Aumenta la reactividad. Vamos a ver. ¿Qué hacen los grupos alquílicos? ¿Qué hace que lo hemos visto hasta todo este tiempo? Le da densidad. Los grupos alquílicos le están dando. ¿Ok? ¿Ok? Fíjense que la cetona, aquí está, tiene dos grupos a su alrededor, ¿cierto? Que le están dando electrones, densidad. ¿Qué hace? Por lo tanto, ahí dice, le está dando electrones, que están dando densidad, la carga positiva del carbono, carbonilo, está más estabilizada. ¿Ok? A diferencia de los aldehídos, ¿qué hace? Si él le está dando, ¿qué pasa con el carbono? Es más estable, porque le está dando y estabiliza mejor a las estructuras. ¿Qué pasa con los aldehídos? Solamente está uno que le está dando, el otro no, un hidrógeno. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? Nada de eso. ¿Ok? Este es más estable, porque tiene un efecto inductivo que le está dando y hace que la molécula sea más reactiva, es más estable. Por lo tanto, si es más estable, menos reactiva. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí nadie le está dando. Entonces, ¿qué pasa con su carga positiva? Está más acentuada, porque nadie le está dando estabilidad. Entonces, el ataque es más rápido. A diferencia que aquí solamente hay uno. Entonces, por eso que dice, mire, la cetona tiene dos grupos alquilos donantes de electrones. La carga positiva del carbono, carbonilo, está más estabilizada. Estamos hablando de la cetona ya. A diferencia de los aldehídos, solo tiene un grupo alquilo donador de electrones. La carga positiva del carbono, carbonilo, no está tan estabilizada. Si comparamos
este con este. Este está más estabilizado que este. Por lo tanto, los aldehídos son más electrofílicos. Si son más electrofílicos, ¿qué quiere decir? Que la carga positiva está más y más reactivo. Porque acuérdense que el nucleófilo ataca centro positivo. Si está más acentuada la carga positiva, ataca más rápido. ¿Ok? Entonces, los aldehídos son más electrofílicos, por lo tanto, más reactivos. El formaldehído no tiene grupos donadores de electrones, es el más reactivo y menos estable que cualquiera de ellos. Porque es más reactivo, no tiene quien esté dentro de la carga positiva, todavía es mucho más atento. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a comparar un aldehído y una cetona, ¿okay? Los aldehídos son más reactivos que la cetona. Pero si vamos de la estabilidad, la cetona es más estable. O ese efecto que les estoy explicando. Entonces, a mayor estabilidad, a menor reactividad. O a menor estabilidad, mayor reactividad. Ahora, pero si vamos a comparar esto que toma, ¿qué son esos compuestos? Cetona. Ahí estamos comparando dos cetonas. ¿Ok? Ahora el efecto estérico. A mayor grupo alrededor de la cetona, es más impedimento que se dé la reacción porque el ataque es más difícil de entrar. Por eso que dice, a menor efecto estérico es más reactivo porque ataca más rápido que cuando es más aglomerado. ¿Ok? Cuando comparamos dos acetonas, que es el efecto estérico. Pero cuando aldehído y cetona, el efecto. Este es un ejercicio que se lo dejo para la casa y me lo ponen en el Telegram para que lo disfrutan. Ordene los siguientes aldehídos en orden creciente, es decir, de menor a mayor. De reactividad a la adición nucleofílica. El que me lo quiera discutir ahí en el Telegram me lo discute, ¿ok? O en la próxima clase me lo quiere explicar, me lo explica. ¿Ok? Aquí me van a decir, me lo van a ordenar. ¿Quién tiene de menor a mayor reactividad? ¿Ok? Perfecto, seguimos. Entramos para finalizar las reacciones de los alimentos. ¿Ok? ¿De los qué? Aldehído y los cetona. Porque como les dije, hay reacciones que son comunes para las, pero hay otras que para diferenciar. ¿Ok? Entonces, tenemos la reacción. Si nosotros vemos que somos un aldehído y una cetona o el grupo carbonilo, ustedes saben que es una reacción de adición nucleofílica. Se va a adicionar los dos fragmentos, los dos, positivo y negativo. Uno al carbono y uno al oxígeno. Siempre pasa eso. ¿Ok? Entonces, reacciona con cianuro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Luego también reacciona con agua, reacciona con alcoholes. ¿Ok? Reducción alcoholes, diferente reacción con alcoholes que reducción alcohol. ¿Ok? Es decir, que uno reacciona con alcohol y el otro de alcohol. El producto no. ¿Ok? Estas son reacciones comunes para el grupo carbonilo, es decir, para el aldehído y cetona. Reacciona con ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, con agua, con alcohol y hay reducción de alcohol. Tenemos la reacción del 2,4 dinitrofenidracina, que es una reacción para identificar el grupo carbonilo solamente. Identifica el grupo carbonilo. ¿Ok? Reacción con agente oxidante suave, que es reacción de Tolle y reacción de Félix, que es para diferenciar aldehído y cetona. Estas son las reacciones que se utilizan para ver si es un aldehído o cetona. Cada positivo a los aldehídos. Entonces, Félix y Tolle es positiva para los aldehídos. Y la reacción del yodo formo para identificar metilcetona. Fíjense que es para la cetona, ¿verdad? Pero solamente la da positiva, ¿no? Las metilcetonas, que tengan en su estructura un grupo metil. ¿Ok?
No sé si se la prohibió la profesora Wendy en el tema anterior en los autores. ¿Lo dio? Sí. Y dio que salió adelante. Ajá, entonces miren, todas estas son las reacciones. Las 4 primeras son comunes para las dos, la quinta también para las dos. O sea, del número 1 al 5 son para las dos, ¿ok? Pero en el número 5, 2,4, nos sirve para identificar el grupo carbonilo. Si tenemos carbonilo en nuestra estructura, nosotros hacemos feliz y sólido. ¿Ok? Si tenemos el grupo carbonilo positivo, hacemos feliz y sólido. Si nos da positivo, decimos que estamos en presencia de un aldehído. ¿Ok? Pero si nos da negativo, ¿qué tenemos? Así de sencillo. Porque es para diferenciar. Entonces, si nos da positivo, yo digo que es un aldehído. Pero si me da negativo fenitol, le digo que es una. Ahora, si me da positivo, o sea, me da negativo cetona, yo hago iodoformo. ¿Por qué? Porque iodoformo es para la metilcetona. Pero si me dio aldehído, o sea, fenitol es positivo, es un aldehído, yo no tengo que hacer iodoformo. Ya, vamos a ver cada uno. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? Vamos con la primera reacción. Todos tienen el mismo mecanismo. Si ustedes lo ven aquí, esto es una cetona, pero puede dar para aldehído, ¿verdad? Porque va a reaccionar aquí. Miren el cursor donde acá. Entonces, carbono positivo, negativo, ¿verdad? Por la reactividad. Entonces, ¿cuál es el reactivo? El ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno. ¿Quién es el positivo y quién es el negativo? El ion cianuro es el negativo, ¿cierto? Y el ion hidruro es positivo. ¿Quién ataca primero? Porque es una adición nucleofílica. El negativo ataca ¿acá dónde? Acá. Y el hidrógeno ataca y se pone una cianhidrina. ¿Qué es una cianhidrina? ¿Qué es una cianhidrina? ¿Qué ven ahí? En el mismo átomo de carbono. En el mismo átomo de carbono. ¿Ok? Entonces, si ustedes reconocen que estamos en presencia de un aldehído cetona, un grupo carbonilo, ¿verdad? Ya saben que es una reacción de adición nucleofílica. El nucleófilo entra al carbono porque es positivo, ¿verdad? Y el hidrógeno entra al positivo. Y aquí se forma la cianhidrina. Ahora, si reacciona con agua, ¿qué va? Si reacciona con agua, ahí la OH, el OH ¿dónde va a entrar? Y el positivo, ¿y qué se forma aquí? 2OH en el mismo átomo de carbono, que es lo que se llama un entiol o hidrato. Entonces, ¿a qué llamamos entiol? Ay, profe, que esto no va a entiol. ¿Qué significa entiol? Que hay dos átomos de OH en el mismo átomo. Entonces, ¿dónde va a reaccionar? Aquí. Mire, va a reaccionar aquí, en el carbono del grupo carbono. Uno aquí y el otro acá. Porque este pasa para acá y el par de electrones se unen con este. A ver. ¿Estamos claros? Entonces, todo reacciona igual. Reacción con alcohol, o llamado también formación de hemicetano. Una reacción muy utilizada en bioquímica para los azúcares. ¿Ok? Aquí casi no ve mucho mecanismo quitar. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay formación unión de dos alcoholes con liberación de agua. Fíjense, se van a unir dos alcoholes. ¿Cuál es la reacción? Aquí está. En este caso es un aldehído con un cetona, cualquiera de los dos, ¿verdad? Va a reaccionar con alcohol. Se lo colocamos encima al lado de arriba de la figura para que lo vean diferente, pero puede ir más alcohol, ¿ok? Se lo ponemos de varias formas porque necesitamos que identifiquen dónde esté. Ok, ahí dice 2 moléculas de alcohol. Entonces, se adicionan estas 2 moléculas acá. ¿Ok? Aquí lo que faltó colocaron dos, bueno,
Entonces son dos moléculas de alcohol. Entonces, se adiciona las dos moléculas al grupo carbonilo, ¿ok? Para formar al producto final que es un cetal o acetal. ¿Y cuál es que es un cetal o un acetal? ¿Qué ve aquí? Dos grupos OR en el mismo átomo de carbono. Polimeración de agua. ¿Qué pasa? Lo van a ver así. ¿Quién es el negativo y quién es el positivo? No el metil, OCH3 es el negativo, es el nucleófilo que ataca, OCH3, que es del alcohol. Y el hidrógeno es el positivo. ¿Dónde entra el OCH3? Aquí abajo. Aquí lo ven, ¿lo vieron? ¿Y dónde entra el hidrógeno? Arriba. Entonces se formó un hemiacetal. ¿Qué es un hemiacetal? En el mismo átomo de carbono hay un grupo OH y un grupo OR. OR porque en la cadena puede ser cualquiera. OR. ¿Ok? Que es un N, acetal. Hemiacetal porque es un aldehído. Si fuera una cetona, fuera hemicetal. Sin la A. Hemicetal. Okay. Ahora, pero aquí no termina la reacción porque hay dos alcoholes. ¿Qué pasa? Igualmente, sale por un mecanismo, ¿ok? Y vuelve a entrar en la otra molécula del alcohol. ¿Y dónde entra? Aquí arriba. Sale el hidrógeno y se une aquí arriba. Y se forma el acetal. ¿Qué es el acetal? Dos grupos OR en la misma átomo de carbono. ¿Qué ven aquí? Un ejercicio. ¿Cómo lo reconocemos? Este es una acetona, ¿no ven? Puede ser aldehído cetona, ¿ok? Sacamos acá. Y en presencia del alcohol, aquí lo ven. Este es el alcohol, va a ser una función separada, ¿no vieron? CH2, CH3 y el alcohol. ¿Quién entra acá? El O acá. Y aquí está. O y H2. Toda la molécula. ¿Y el hidrógeno dónde entra? Acá. Que se forma un hemicetal. Si hay una molécula del alcohol, solamente llega hasta acá. Se forma el hemicetal. Y si hay dos moléculas, tiene que llegar hasta el producto final. ¿Ok? Que es la otra molécula que entra. ¿Ok? Esta reacción es muy importante, lo utiliza mucho en química para los carbohidratos. ¿Qué dice? Cetal cuando solamente cetona y acetal cuando es un aldehído. Si yo veo que es una cetona, aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama el producto? Hemicetal. Pero si es un aldehído, se llama hemiacetal. Y aquí también sería acetal o al final sería cetal. Depende si está un aldehído o una cetona. Reacción con alcoholes o formación de hemicetales o miacetales, ¿ok? Que lo pueden considerar. Ok, seguimos, reducción alcohólica. Es decir, que los aldehídos o cetonas, reaccionan con quién? Con hidrógeno. ¿Lo ven? En presencia de catalizadores, alta presión, para formar ¿qué? Alcoholes primarios o secundarios. Dependiendo de quién, si es primario o secundario. Si es cetona o aldehído. Si es cetona o aldehído. Fíjense el hidrógeno. ¿Dónde entra el hidrógeno? Uno acá y el otro aquí arriba, igualito. Y aquí está. Esto es un alcohol primario porque es un aldehído, ¿verdad? Y así es una cetona, entra uno acá y otro acá. Y se forma un alcohol. Pero esto solamente se da si estamos en presencia de catalizadores, ¿ok? Y alta presión. Como les dije, los ácidos carboxílicos no reaccionan con hidrógeno, ¿ok? Sino con agentes más fuertes. Dije, sí, hay otros también, pero lo que ustedes vieron en las clases anteriores, entonces la mayoría, casi siempre con esa. Y por ejemplo, usted puede tener una reacción y no pone catalizador igual, no pone ni catalizador ni dispersión. Entonces, un error. ¿cómo? Un error la pasada. Ah, ok, eso me
temperatura ambiente no reacciona. Eso es lo que me quería decir. Exacto. A temperatura ambiente no Una cochita de reacciona. mango en el examen que diga que... No, una cochita de mango y se lo estoy diciendo, que lo coloco como ácido carboxílico. Por burlarte de un negro. Ok. Ahora, vamos a empezar a ver diferenciar. Ya vimos todas las reacciones que son comunes. Esta también es común. La reacción del 2,4 dinitrophenilhidracina, que se abrevia así también, 2,4 dinitrophenilhidracina. ¿Lo vieron? Ok, ¿cuál es el reactivo? Este es el reactivo. Este es el 2,4 dinitrophenilhidracina. Pero a veces se puede encontrar lo que es la hidracina. ¿Cuál es la hidracina? Siempre. ¿Ok? A veces te lo ven todo, pero este es el reactivo que utiliza el 2,4 dinitrophenilhidracina para identificar el grupo carbonílico. Pero a veces hay reacciones que te van a decir, profesora, pero esto no la bioritmo o algo. Todo lo que ustedes encuentren así, con la hidracina, reacciona igualito. O sea, lo digo para futuro o algo. ¿Qué reacciona aquí? ¿Qué reacciona? Dos átomos de hidrógeno de la hidracina con el oxígeno del grupo carbonilo, aldehído o cetona. ¿Ok? Para liberar agua. ¿Cómo se une? Este que está aquí, el carbono, con el átomo de oxígeno, se une al nitrógeno. ¿Lo tienen? Carbono, ¿vieron? Todos los que tienen el grupo, un átomo de nitrógeno, ok, amina, ok, que es la hidracina, reaccionan así. Libera una molécula de agua para unirse. Libera agua y se une el oxígeno, el enlace carbono-nitrógeno. Ahora no es carbono, oxígeno, sino carbono-nitrógeno. ¿Y qué se forma? El 2,4 de hidrazona. Ya no es hidracina, hidrazona. Ona, ¿ok? Quiere decir que se forma, o sea, para observar un laboratorio, con unos precipitados muy fuertes, muy. ¿Ustedes saben cuál es la leche colada? Sí. Se pone bastante fuerte. Y ese chino conmigo, un precipitado amarillo naranja, no un color. La persona eléctrica es una diferencia entre color y precipitado. Color, algo translúcido, así, color, que cambió. Pero precipitados son grupos. Entonces, pero esta tiene una característica, la hidrazona, todas las hidrazonas, que se forma así, bastante fuerte. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos en el laboratorio y sospechamos que estamos en presencia de una aldehído cetona, porque lo estamos viendo en la práctica, pues todo esto lo veía en práctica, y nosotros sospechamos, entonces lo primero que tenemos que hacer es esta reacción. Si esa reacción da positivo, ¿ok? Yo digo, mi compuesto orgánico tiene el grupo carbonilo. ¿Y qué compuesto orgánico tiene el grupo carbonilo? Los aldehídos, la cetona, ¿ok? Y los carbohidratos, que lo van a ver ahora en el tema, los carbohidratos. Esta reacción la da también positiva a los carbohidratos. Aquello que tiene en tu compuesto orgánico, el grupo carbonilo. ¿De acuerdo? Entonces, no es una reacción que da positivo para los aldehídos y cetonas, está mal. Tienen que decir, da positivo para lo que es para identificar el grupo carbonilo. Ahora, ¿qué compuesto orgánico la da positivo? Aldehído, cetona, y cuando vean carbohidratos van a ver que el carbohidrato también la da. ¿Estamos claros ahí? Ok, me dio positivo, entonces ya yo sospecho que es un aldehído y una cetona. Me voy a hacer la reacción de Fehling-Tole. ¿Ok? Esto es algo así de Fehling-Tole. Los aldehídos, a diferencia de la cetona, se oxidan con mucha facilidad y se convierten nuevamente en ácido carboxílico. ¿Por qué se oxida? Porque tiene un átomo de hidrógeno. Y acuérdense que es muy fácil. La cetona no da positiva porque no tiene átomo de hidrógeno. Entonces los aldehídos se oxidan con mucha facilidad y se convierten en ácido carboxílico nuevamente. Acuérdense que ellos se pueden oxidar porque tienen hidrógeno, ¿verdad? Los aldehídos reaccionan con Fehling-Tole mientras que la cetona no lo hace. ¿Cuál es la reacción para que lo vean no solo el mecanismo, sino cómo da? Es lo que nosotros nos trabajamos. ¿Cuál es el reactivo de
nitrato de plata con amoníaco, que es una solución incolora, o sea, no tiene color, translúcido, ¿ok? Al reaccionar con calor, el aldehído, miren que aquí está el aldehído, que aquí no puede ir cetona, ¿verdad? El aldehído se oxida ¿a qué? A ion carboxilato, ¿ok? Y el ion plata del reactivo se reduce ¿a qué? A plata mecánica. Acuérdense que este circuito que ustedes ven aquí es plata mecánica. Un precipitado de plata mecánica. ¿Cómo se observa en el laboratorio? Un espejo de plata en las paredes del tubo. Es como, ustedes saben el vidrio cuando uno el espejo, disculpen, el espejo. Ok, ustedes tienen el tubo de ensayo, le agregan el aldehído y le agregan el reactivo de nitrato de plata. Lo colocamos en calor, baño de María en ese calor y calentamos. Si estamos en presencia de un aldehído, alrededor del tubo se forma como un espejito de plata, color, así como lo ven ahí, como plata. Si queda intacto, o sea, se formó el plata, el color, pero no el espejito, eso es negativo. Tiene que formarse el tubo porque se forrara. ¿Ok? De espejito. Estamos en presencia de un espejito de plata, que ustedes decimos que es un aldehído. Plata metálica. Entonces, fíjense, el aldehído se oxida a ion carboxilato. Y el ion plata, que es el reactivo, que está en forma de ion, se reduce a plata metálica. ¿Ok? De forma como lo observamos en el laboratorio, espejito de plata. Ahora, si tenemos un Félix, reacción de Félix, es una solución para el reactivo, una solución alcalina de óxido cúprico o sulfato de cobre, que es una preparación con reactivo FeLiA, el dos puntos, que es el óxido cúprico. Entonces, ¿qué pasa aquí con el aldehído? Se oxida a ácido carboxílico. El otro fue el ion carboxilato. ¿Ok? Y el ion cúprico se reduce a ion cuproso. ¿Y cómo lo observamos en el laboratorio? Como o un precipitado ladrillo, rojo ladrillo, igualito. Tenemos el tubo, casi siempre colocamos los dos tubos al mismo tiempo, que se tasen. ¿Ok? Le agregamos el reactivo, lo colocamos en baño de María y se forma un precipitado rojo ladrillo. Entonces nosotros decimos que estamos en presencia de un aldehído. Entonces esta reacción se utiliza para identificar aldehídos. Ahora, ya yo hice el 2,4, presten atención, ya yo hice el 2,4, me dio positivo. Ya hice Félix-Tole, me dio positivo. ¿A qué conclusión llego? Que tenemos un aldehído. Llegó hasta ahí, ya. Ahora, pero yo hice 2,4, me dio positivo. Pero hice Félix-Tole, me dio negativo. Es una cetona, no tengo aldehído, sino que yo digo que mi compuesto es una cetona. Y entonces ahí procedo a hacer la última reacción, que es la reacción del iodoformo. Bueno, yo lo coloqué iodoformo a los formos porque lo pueden comer como quieran, ¿ok? Entonces, ¿para qué la reacción del iodoformo? Para identificar metilcarbonilo, porque este es el metil, fíjense. Voy a poner aquí, miren, este es el metil y este es el grupo carbonilo, ¿cierto? Pero ahí dice también para identificar las metilcetonas, porque igual este es la metil y este es el grupo cetona. ¿Me entiendes? Como lo quieran ver, en los libros, en la guía pueden salir de varias formas, ¿ok? Entonces, esto es solamente para identificar que ese compuesto tenga en su estructura un metilcarbonilo. Si a mí esta reacción me da positivo, yo digo, mi compuesto es una cetona, pero no cualquiera. Una cetona que en su estructura tenga el grupo metil. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es el reactivo utilizado? Yoduro de potasio, que es la solución famosa del Lugol, que es como un color amarillo clarito. Una mezcla con hidróxido de sodio al 10%, que es el reactivo del Lugol. Yoduro de potasio con hidróxido de sodio. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí tiene el reactivo, aquí lo tiene. Y
pero hay un triodo metilcetona. ¿Qué pasa? Sale todos los hidrógenos de la acetona y se le coloca todos los yodos. Aquí está. Y luego se forma el ion carboxilato más el producto principal que nosotros observamos en el laboratorio, que es el yodoforo. ¿Cuál es el yodoforo? Este es una I. Este es el yodoforo, CHI3, que lo observamos como un precipitado amarillo característico al olor oxidante. Es decir, nosotros tenemos el zumo de ensayo, le agregamos la muestra en el lugón, lo calentamos y se forma un precipitado amarillito, así pálido, no como el 2,4 fuerte, pero solamente con olerlo ya uno sabe que es un olor así característico de una clínica hospital y decimos que estamos en presencia que esa acetona tiene una metilcarbonato. ¿Ok? Ahora, aquí dice, las pruebas de yodoforo también dan positivo este ensayo de los compuestos que pueden oxidarse a compuestos metilcarbonílicos. Por eso que la vieron en los alcoholes, ¿verdad? Ustedes la vieron en los alcoholes. Ok, porque dirán, ay, si la profesora me está diciendo a mí que esto solamente se lo da la metilcetona, metilcarbonato. ¿Por qué los alcoholes? Porque hay compuestos orgánicos que son capaces de oxidarse a metilcarbonato. ¿Como cuáles? Como los alcoholes. Pero no todos los alcoholes. ¿Ok? Aquí vemos que el etanol es el único alcohol primario que da esta prueba por encima. Es el único, una excepción. Es el único, el único. ¿Ok? Porque es capaz de oxidarse a metilcarbonato. Metilcarbonato. El único alcohol primario. No hay otro alcohol primario. Porque se oxida y se convierte en metilcarbonato. Ahora, ¿qué otro alcohol es capaz de oxidarse a metilcarbonato? ¿Qué otro alcohol? Aquel alcohol que tenga en su estructura un grupo metil. Es decir, este carbono, donde está el alcohol, ¿lo vieron? Tiene unido un grupo metil. Entonces, este alcohol es capaz de oxidarse y convertirse en metilcarbonato. Solamente los alcoholes que tienen en su estructura, o es decir, como dice aquí, alcoholes con un grupo metilo unido al carbono con el grupo hidroxilo. Es decir, solamente aquel carbono que tiene el grupo hidroxilo unido a un grupo metilo. ¿Ok? Entonces es capaz de formar metilcarbonato. O sea, ¿cuáles son los alcoholes capaces de oxidarse? Que tenga un grupo metil unido en el mismo átomo de carbono donde tenga el grupo OH. Y un alcohol primario, el único, el etanol. Porque es capaz de oxidarse a metilcarbonato. Todos llegan a metilcarbonato. Entonces, por eso que da la prueba de yodoforo positiva. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿quién me quiere decir estos compuestos dan el ensayo positivo del yodoforo positivo? Para cerrar un cierre. Vamos a hablar de 1, 2 y 3. Vamos a hablar 1, 2 y 3. ¿Quién me quiere decir? Mírenlo bien todos. El número 1 da positivo. El número 1 da positivo. El 2 también. El 2 también. El 3 es el número da positivo. ¿Cómo te llamas? Rubí. Explícame por qué da. Párate, por favor. Rubí. Explica por qué el 1, el 2, el 3 da positivo. Ya él lo dijo y está bien. Este da positivo porque es un alcohol con un grupo metilo unido al carbono que tiene el grupo hidroxilo. Entonces es capaz de oxidarse a un metilcarbonato. Esta es una acetona, una metilcetona porque tiene el grupo metilo unido a la acetona. Al grupo carbonílico. Muy Y bien. esta ¿Esta da positiva o no? No. ¿Por qué? No tiene un grupo metil unido al grupo carbonilo. Ese no es un metil. Ese no es metil. Ese
dice CH2. Sí, no se puede. No es, porque no es. ¿Ok? Entonces solamente la edad positiva, los que tienen el grupo metil unido al grupo carbonilo o aquellos alcoholes capaces de reducir. ¿Ok? Hasta aquí llegamos.